Caminaron junto a él, hablaron con él y no sabían quién era. Lo miraron a los ojos y no lo reconocieron. Si había resucitado, ¿por qué nadie parecía entender lo que estaba viendo? No fue solo una persona. María lo confundió con otro hombre. 2 caminantes hablaron con él durante horas sin saber quién era. Y cuando apareció frente a todos, todavía hubo silencio. Y ese detalle no ocurre una sola vez. Se repite. El Evangelio de Juan describe a María Magdalena llorando frente al sepulcro vacío. Aún es de madrugada. La luz no ha vencido a las sombras. Entonces lo ve. Un hombre de pie está frente a ella y no lo reconoce. El texto no explica por qué. No dice si fue la oscuridad. No dice si fueron las lágrimas. Solo deja un hecho inquietante. María lo mira y no sabe quién es, hasta que él pronuncia su nombre. Y entonces supo que era Jesús. Pero la historia no termina ahí, porque si la voz hubiera sido suficiente, los discípulos de Emaús lo habrían reconocido mucho antes. Caminaron con él durante horas, escucharon su voz, su manera de explicar las escrituras, su forma de responder, y aún así no supieron quién era. El Evangelio de Lucas es contundente. Sus ojos estaban velados. No habla de distracción, no habla de confusión. Habla de un velo, como si reconocerlo no dependiera solo de verlo, sino de estar preparados para aceptar que era él. Y solo cuando parte el pan, cuando repite un gesto íntimamente ligado a la última cena, el velo desaparece, lo reconocen, y en ese mismo instante ya no está. No se despide, no se aleja caminando, simplemente deja de estar presente. Y eso no corresponde al comportamiento de un cuerpo físico ordinario. El Evangelio de Juan relata una escena que desafía toda comprensión. Los discípulos están reunidos con las puertas cerradas por miedo, y sin que nadie abra, Él está en medio de ellos. El texto no describe pasos, no menciona una puerta entreabierta, no habla de que alguien lo anunciara, simplemente aparece. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Atravesó las paredes? ¿La materia ya no le imponía límite alguno? ¿O llegó de una manera que el relato no intenta explicar? Lo único claro es esto: el cuerpo que fue crucificado ahora está dentro de una habitación cerrada y nadie lo vio entrar. Pero hay un detalle más. Tomás no estaba allí. Cuando le cuentan lo ocurrido, no acepta el testimonio. Dice que no creerá hasta ver las heridas con sus propios ojos, hasta introducir su dedo en la marca de los clavos y su mano en el costado. 8 días después, vuelven a reunirse. Otra vez puertas cerradas. Y otra vez, él está en medio, sin anuncio, sin explicación, y se dirige directamente a Tomás. Le ofrece lo que pidió. Las heridas siguen ahí. El mismo cuerpo que entra sin abrir puertas conserva las marcas de la crucifixión. Días después, el Evangelio de Juan sitúa la escena en el mar de Galilea. Los discípulos se encuentran pescando, una actividad que formaba parte de su vida antes de que todo cambiara. La noche transcurre sin resultados, las redes vuelven vacías y el cansancio empieza a sentirse en cada movimiento. Al amanecer, una figura aparece en la orilla. No la reconocen. El texto no menciona que estuviera oculto ni que llevara el rostro cubierto. Simplemente no lo identifican. Y Juan añade un detalle que no es menor. La barca estaba a unos 200 codos de tierra, aproximadamente 90 metros. No es una distancia imposible de ver, pero tampoco es lo suficientemente cercana como para distinguir con claridad un rostro en medio de la luz incierta del amanecer. Desde allí, la figura les habla y les da una instrucción concreta: que echen la red al lado derecho. Obedecen
y la red se llena de una manera inesperada. No es la voz lo que provoca el reconocimiento, porque ya lo habían escuchado. No es la imagen, porque todavía no distinguen su rostro con claridad. Es el gesto que rompe la rutina y repite un patrón que ya habían vivido antes. Entonces, uno de ellos comprende y dice: «Es el Señor». De nuevo, la presencia estuvo allí antes que la identificación. El reconocimiento no fue inmediato, fue activado, y cuando finalmente llegan a tierra, descubren algo más desconcertante. Hay brasas encendidas, pan dispuesto y pescado preparado. Aquel que no distinguieron desde la distancia ya los esperaba. Hay un patrón evidente. Lo ven, hablan con él, caminan con él y no lo reconocen. Eso no es casual. Entonces surge una pregunta concreta. ¿Y si no era que estuviera oculto, sino que había cambiado lo suficiente como para no coincidir con lo que recordaban? Pablo, en su carta a los Corintios, menciona que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No da detalles, no describe el lugar, no explica cómo ocurrió. El término griego usado allí puede interpretarse como de una vez. Eso sugiere que pudo tratarse de un solo acontecimiento. Pero también tiene otra lectura, porque Pablo no dice simplemente que se apareció a 500 personas, dice que se apareció a más de 500 a la vez. Esa precisión es extraña. Si solo quisiera reforzar la cantidad, bastaba con decir el número, pero subraya la simultaneidad, un mismo momento, una sola manifestación, más de 500 testigos. Eso plantea una interrogante. ¿Estaban todos reunidos en un mismo espacio físico o la experiencia fue simultánea en distintos lugares? El texto no lo aclara, y esa omisión es significativa, porque si el cuerpo resucitado ya no estaba limitado por puertas cerradas, si podía hacerse presente sin atravesar entradas visibles, si podía desaparecer en el instante del reconocimiento, estaba también sujeto a la limitación de un solo punto en el espacio. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no está en la multitud, está en lo que ocurrió después, en un encuentro que apenas fue mencionado. Tradiciones antiguas, recogidas en el llamado Evangelio de los Hebreos, cuentan que Santiago había jurado no comer hasta verlo resucitado. Cuando finalmente se le aparece, Jesús toma el pan, lo bendice y le dice que coma. Pero incluso allí, el énfasis no está en la descripción del rostro, está en el acto, en el reconocimiento a través del gesto, como si la identidad no fuera evidente a simple vista. Los textos que quedaron fuera del canon intentaron llenar el vacío. El Evangelio de Pedro describe una salida del sepulcro descomunal, una figura que sobrepasa lo humano, sostenida por ángeles, en una escena casi cósmica. Podría interpretarse como una escena exagerada, teológicamente simbólica. Tal vez revela que algunas comunidades no sabían en ese momento cómo explicar lo que había sucedido y recurrieron a una transformación radical. El llamado Evangelio de Bartolomé presenta a un Jesús resucitado que revela secretos del mundo espiritual y menciona el descenso a los infiernos. La idea es que no solo salió del sepulcro, sino que descendió al mundo de los muertos antes de manifestarse a sus discípulos. Eso amplía el relato. No sería solo un regreso a la vida, sino un tránsito. Pero incluso si ignoramos todos los textos no canónicos y nos quedamos solo con los evangelios aceptados, la incertidumbre permanece. No lo reconoce, no de inmediato, no siempre. A veces necesitan escuchar su voz, a veces tocar las heridas, a veces ver un milagro y a veces compartir el pan. El reconocimiento nunca es automático y eso es profundamente extraño. Tal vez el error es asumir que la resurrección implicaba continuidad, sin cambio, como si todo hubiera vuelto exactamente a como era antes.
pero los propios relatos no describen eso. Un cuerpo que conserva heridas, pero aparece en habitaciones cerradas, que está delante de ellos y aún así provoca duda. No parece un retorno común, parece una condición distinta. Alguien que podía ser visto, tocado, escuchado, pero no plenamente comprendido hasta que algo lo revelaba. Y quizá ahí está el verdadero enigma. No en cómo salió del sepulcro, sino en por qué. Al tenerlo frente a ellos, la identificación no fue inmediata. Entonces el misterio no está solo en la tumba vacía, está en la percepción. Y esa pregunta sigue abierta. Si la presencia estaba allí, pero la mente no lograba identificarla, ¿qué cambió realmente?